África. De este lugar del mundo se ha dicho que es la cuna de la humanidad, la tierra en la que nuestros antepasados dieron sus primeros pasos. Sin embargo, no hace mucho se descubrió que además había sido el hogar de una vasta civilización tropical. Pero las ciudades y reinos que otrora proliferaron en el continente, de repente se desvanecieron sin dejar apenas rastro. ¿Qué ocurrió con aquellos grandiosos logros? El profesor Jared Diamond se ha propuesto investigar las extraordinarias pautas de la historia humana. Su búsqueda le ha llevado desde las junglas de Nueva Guinea hasta los picos nevados de Perú. Su objetivo: llegar a entender por qué un pueblo, el de los europeos, ha conquistado una parte tan grande del mundo. Diamond sostiene que los orígenes del triunfo europeo se remontan a miles de años atrás y radican en el poder que confiere la geografía. La geografía otorgó a los europeos los cultivos y animales más productivos del planeta, que a su vez les permitieron desarrollar armas, gérmenes y acero. Tres extraordinarias fuerzas de conquista que han modelado la historia de la humanidad. Ahora Diamond está a punto de iniciar la última etapa de su búsqueda para descubrir qué sucedió cuando las armas, los gérmenes y el acero llegaron a África. Y para preguntarse a sí mismo qué función siguen desempeñando dichos elementos hoy en día. Pero el viaje que va a emprender no solo cuestionará simples teorías, también pondrá a prueba al hombre. Y acero, en el trópico. Esta locomotora de vapor de la serie D-19 de South African Railways, el ferrocarril sudafricano, construida en Glasgow, Escocia, en 1932, es un testamento de la tecnología y los logros del hombre. Un instrumento creado para abrir un camino a través de un continente. Un símbolo duradero del triunfo de las armas, los gérmenes y el acero europeos. Este motor y sus vías de acero conducirán a Jared Diamond a través de la historia de África. Una historia que tiene sus raíces en la ambición y la codicia de los pueblos europeos que trascendieron los límites de sus tierras en su intento de conquistar el planeta. Cuando los europeos se expandieron por el mundo, conquistaron a otros pueblos, construyeron ferrocarriles y crearon sociedades ricas modeladas a imagen de las de Europa. Lo hicieron con éxito en Norteamérica, Sudamérica y Australia. Por eso, cuando llegaron a África, parecía que el proceso se repetiría una vez más. Sin embargo, África sería diferente. Era un lugar de peligros y secretos ocultos que aquellos invasores extranjeros eran incapaces de percibir. Los primeros colonos europeos llegaron al sur de África a mediados del siglo XVII. Desembarcaron en el Cabo de Buena Esperanza, situado en el extremo más meridional del continente, y rápidamente se establecieron en aquellas nuevas tierras. Levantaron granjas, plantaron trigo y cebada, y comenzaron a criar ganado vacuno y ovejas. Quizás les parezca extraño, pero prácticas agrícolas básicas como esas constituyen la base de mi teoría respecto a las armas, los gérmenes y el acero. Mi investigación comenzó hace más de 30 años en un viaje a Papúa Nueva Guinea. Fue entonces cuando empecé a tratar de entender por qué aquella gente vivía de una forma tan distinta a como lo hacen los europeos y los norteamericanos.
Pronto comprendí que aquella situación era fruto en primera instancia de la dependencia de la agricultura. Los habitantes de Nueva Guinea disponían de un reducido número de productos autóctonos que podían cultivar y carecían de animales de granja nativos. En cambio, ya hace 10.000 años mis ancestros fueron bendecidos con una abundancia de plantas y animales domésticos. Con el paso de los siglos, esa circunstancia les confirió una considerable ventaja que les permitió crear ciudades, naciones e incluso colonias fuera de sus fronteras. Pero el sur de África está a más de 8.000 kilómetros de Europa. ¿Cómo pudieron los colonos importar cultivos y animales europeos a tan remoto rincón del mundo? Fue una cuestión de habilidad, pero también de buena suerte. Y la geografía les ayudó mucho, pues dieron con una de las pocas regiones del hemisferio sur que se parecía a Europa. El Cabo y Europa se encuentran en latitudes similares, es decir, casi a la misma distancia del Ecuador, lo que significa que la temperatura y el clima de esas dos zonas son casi idénticos, pese a la distancia que las separa. Los europeos pudieron establecer prósperos asentamientos y explotaciones agrícolas, propiedades que ahora poseen sus descendientes, gente como Empes Dutoit. Tu familia lleva siglos en estos parajes. ¿Qué significa para ti la tierra, por tanto? Siempre me ha gustado la tierra, desde que era un niño, y nuestra familia lleva muchas generaciones dedicándose a la agricultura. Cuéntame la historia de esta granja. Las tierras se ocuparon en 1683, tan solo un par de años después de que los primeros colonos llegaran a El Cabo. Sin embargo, los colonos como Dutoit sabían que aquellos territorios no estaban deshabitados. Incluso hoy en día, en sus granjas, siguen hallándose vestigios de los pobladores originales del Cabo, el pueblo Khoisan. Oh, esta pieza es muy interesante. ¿Sí? Procede de la Edad de Piedra. Antes de que los colonos ocuparan estas tierras en 1683, lo más probable es que aquí viviera el pueblo Khoisan. Y estas eran las herramientas que utilizaban para raspar las pieles cuando las curtían. Es fantástica. Observa lo fácil que es manejarla y lo bien que se adapta a la mano. Sí. Al llegar, los europeos expulsaron a estos pueblos nativos de sus tierras. Pero aquella gente también tuvo que enfrentarse a un conquistador invisible aún más devastador, una de las más extraordinarias fuerzas de la historia humana. A juicio de Diamond, los gérmenes. Cuando comprendí la importancia de la labranza de las tierras, descubrí para mi sorpresa las armas, los gérmenes y el acero. Los animales domesticados otorgaron a los europeos una cierta ventaja de la que no eran en absoluto conscientes. Viviendo cerca de su ganado se infectaron con una serie de virus y gérmenes de esos animales que evolucionaron hasta convertirse en enfermedades de humanos. Tras siglos de exposición a estos agentes infecciosos, los europeos lograron desarrollar una cierta resistencia a dichas enfermedades. Pero al desplegarse por el mundo, encontraron pueblos que no disfrutaban de la misma protección y que sucumbieron a letales brotes infecciosos, principalmente de viruela. En el continente americano, millones de nativos murieron a causa de esta enfermedad. Y aquí, en El Cabo, la viruela ocasionó idénticos estragos entre los pueblos Khoisan. A través de sus cultivos y sus gérmenes, los europeos consolidaron su presencia en el extremo sur de África y comenzaron a pensar en ampliar sus territorios. En la década de 1830,
se puso en marcha una nueva oleada de expansión colonial. En esta ocasión eran colonos holandeses que emigraban hacia el interior africano, siguiendo la pauta de lo que había ocurrido durante la colonización europea de Norteamérica y Australia. En el transcurso de la década de 1830, miles de granjeros holandeses reunieron a sus familias, cargaron sus posesiones en carromatos y abandonaron el cabo en busca de nuevas tierras en las que establecerse. Aquellos pioneros se denominaban a sí mismos voortrekkers y blandían en sus manos otro agente clave para la conquista europea: las armas de fuego. Esta pieza es un rifle que se carga por el cañón, la típica arma que cualquier voortrekker llevaría en su carromato.